Vamos a ver dinámica de los fluidos, que es la segunda parte de la unidad de mecánica de los fluidos. En esta parte vamos a analizar el flujo de estos elementos del fluido, el movimiento, y las causas que lo producen. Para poder simplificar el análisis, dado que la mecánica de los fluidos es bastante compleja, vamos a recurrir a una simplificación como hemos venido haciendo y vamos a definir un fluido ideal. Las características del fluido ideal es que este es incompresible. Esto quiere decir que se comporta de manera análoga a un cuerpo rígido. Dicho de otra manera, si es sometido a un esfuerzo o a una presión, no va a cambiar su volumen y por lo tanto tampoco se va a modificar su densidad. Por otro lado, no tiene fricción interna. Ya vamos a determinar que esta capacidad también la denominamos viscosidad. Y desde el punto de vista de la aplicación, vamos a determinar que, digamos, desde el punto de vista del movimiento, todas las partículas de estos fluidos, debido a estas características, se van a desplazar de manera uniforme, lo cual en la práctica, como vamos a ver, no es cierto. De esta manera, vamos a definir una línea de flujo, esto es la trayectoria que sigue una determinada partícula al desplazarse a lo largo del tiempo. Si consideramos en particular la trayectoria de distintas partículas y estas trayectorias son paralelas entre sí, de tal manera que describiendo cada una de esas trayectorias definimos digamos, un conjunto de ellas, de tal manera de considerar todas las partículas en una determinada sección y en las trayectorias que ellas tienen a lo largo del tiempo, vamos a definir lo que se conoce como un tubo de flujo. Si estas líneas o estos patrones no se interfieren entre sí, decimos que estamos en presencia de un flujo estable. En el caso de, digamos, otra forma de verlo es considerar la velocidad que tienen estas partículas, de manera análoga como lo hicimos, por ejemplo, en el movimiento circular, y la tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos, o a la velocidad, la denominamos línea de corriente. Pero vamos a seguir utilizando el concepto de línea de flujo porque es un poco más sencillo e intuitivo. Este conjunto de líneas que forman el tubo de flujo, también denominado vena fluida, tiene la característica que, como dijimos, cuando no se cortan entre sí, a este caso de flujo estable, como lo habíamos denominado, también se le denomina flujo laminar. En el caso de que no se cumpla esta condición, estamos en presencia de un flujo turbulento. Bajo estas mismas condiciones, bien, en donde tenemos un tubo de flujo determinado, las características es que las partículas que van a componer las líneas de flujo de este tubo de flujo no entran o salen de este tubo de flujo. O sea que la masa que en algún determinado momento pasa por una sección y que ocupa un determinado volumen, pasado un cierto tiempo o determinado en otra sección, dado que el fluido es incompresible, vamos a tener que es la misma cantidad de materia. O sea, no se agrega ni se quita materia. Este principio es lo que se denomina ecuación de continuidad. Entonces, para poder cuantificarla y caracterizarla, vamos a determinar dos secciones cualquiera en un tubo de flujo,
una de ellas en una posición distinta de la anterior, y transcurrido un cierto tiempo, dado que el fluido se está moviendo y tiene una determinada rapidez, podemos determinar a través de las características un determinado volumen. Bien, si consideramos un intervalo de tiempo pequeño, podemos considerar un volumen infinitesimal, dado por la cantidad de materia que atraviesa la superficie 1, o sea, cada una de estas superficies, tanto la 1 como la 2. La masa de esta, digamos, contenida en este volumen, que es, digamos, que es la cantidad de materia que atravesó la superficie en ese intervalo de tiempo pequeño, va a estar dada por el volumen y la densidad. Dado que la densidad es constante, vamos a considerar en ambos casos que, digamos, la densidad es exactamente la misma, de tal manera que igualando las masas por el principio de conservación de la masa, que es lo que habíamos hablado, podemos establecer entonces la ecuación de continuidad, simplificándolo de las expresiones anteriores, en donde el producto del área por la velocidad, por la rapidez media del fluido. Recordemos que en realidad todas las partículas, debido a que no tienen viscosidad, se mueven exactamente con la misma velocidad, va a ser igual en cualquier instante de tiempo. Dicho de otra manera, la variación o la rapidez con que ese volumen ese volumen de materia atraviesa la sección, es constante. De tal manera que podemos determinar una relación de la cantidad de materia que atraviesa esa sección, va a estar dada simplemente por esta variación constante de volumen, simplemente multiplicado por la densidad del fluido que estemos tratando. Estas ecuaciones son válidas para cualquier tipo de fluido, tanto para gases como para líquidos. Recordemos que en el caso de los gases, digamos, esta condición esta idealización es mucho más estricta en general que para los líquidos, que en principio se comportan, como habíamos dicho, prácticamente de manera incompresible. Ya vamos a ver bajo qué condiciones, en el caso de los gases, los podemos considerar de la misma manera. De tal manera que si acercamos este principio a la realidad, en el cual el fluido puede llegar a tener algún grado de compresibilidad, como en los gases, sigue siendo cierta, porque la cantidad de materia digamos, no la agregamos ni la quitamos bajo este principio, simplemente que tenemos que afectar a esta ecuación de la densidad que tenga el fluido en ese instante. Dado que cambiando la altura, como hemos visto en la sección de hidroestática, puede esto representar un cambio en la presión, y sabemos que para que el fluido se desplace, tiene que haber implicada algún tipo de energía mecánica, normalmente asociado a una fuerza, y la presión está también relacionada con la fuerza que está aplicada al fluido para que éste se desplace. Entonces vamos a considerar que en dos regiones diferentes de un tubo de flujo puede haber presiones distintas. Vamos a considerar de la misma manera que la cantidad de materia que atraviesa una determinada sección en el mismo intervalo de tiempo va a definir un volumen, y por lo tanto
vamos a poder definir una rapidez con que se mueve el fluido en ese punto, y vamos a tratar de relacionarlo con la presión que está ejercida en la sección determinada, y en el caso de otra sección cualquiera vamos a poder determinar, por un lado, a través de la expresión de la ecuación de continuidad, pero también vamos a tener en cuenta que puede haber un cambio en la altura, por lo tanto hay una variación en la presión del fluido, y que además, para poder desplazar el fluido, o sea, la masa o el peso del fluido a continuación del tubo de flujo, en realidad está ejerciendo de alguna manera una presión en contra que tiene que ser vencida por la presión inferior para que el flujo sea en el sentido en que está indicado. Vamos a considerar entonces dos secciones transversales, inicialmente la A y la C, que tienen superficies A1 y A2 respectivamente, que la rapidez en esas secciones, que son, digamos, o mejor dicho, el volumen determinado en un infinitesimal de, de longitud, bien, prácticamente la velocidad la vamos a considerar que es constante en ese entorno. Entonces, de esa manera podemos definir el recorrido a través de la rapidez del fluido en ese intervalo de tiempo en cada una de las secciones. Y a su vez vamos a poder definir el volumen en cada una de ellas. Apelando a la ecuación de continuidad, ese diferencial de volumen en cada uno de los casos vamos a considerar que es igual, nuevamente, debido a que el fluido es incompresible. Esa fuerza va a realizar un trabajo neto que va a estar dado por la fuerza necesaria para desplazar esa masa de fluido desde un punto al siguiente, o sea, desde la sección A la sección B. Considerando la relación que habíamos encontrado de fuerza y presión, y multiplicándola por el desplazamiento, y teniendo en cuenta que hay que vencer una fuerza que está en sentido opuesto debido a la masa o al peso del fluido por encima, que actúa en sentido contrario, de ahí viene el signo negativo, podemos determinar cuál va a ser digamos, la variación infinitesimal de trabajo entre uno y otro sentido. Operando esa ecuación y poniéndola en función de los diferenciales de volumen que son iguales, vemos que el trabajo realizado depende de las presiones en cada uno de los puntos multiplicado por el diferencial de volumen que está asociado a la masa, digamos, de cada uno de ellos. En el caso de la energía mecánica del fluido entre las secciones B y C, vamos a ver que, o vamos a considerar en realidad que no hay una variación significativa, simplemente establecemos la diferencia entre ambos términos. En términos de la energía cinética, dado que en una sección tiene una rapidez distinta que en la otra, va a haber un cambio de energía cinética entre un punto y otro, que lo podemos representar a través de esta expresión, en donde esto que tenemos aquí no es otra cosa que la masa. De tal manera que podemos definir esa diferencia de energía cinética. Y por otro lado, también tenemos una diferencia de energía potencial que va a estar dada por la masa multiplicada por la gravedad y la diferencia de alturas. El cambio total del trabajo realizado para impulsar ese fluido de un punto al otro, eh, cambiando su energía cinética, variando su energía potencial y además venciendo la resistencia o la oposición
que opone el resto del fluido al movimiento, nos queda que ese trabajo infinitesimal tiene que ser igual a la variación del trabajo, perdón, de la energía potencial y de la energía cinética. Recordando que esto es un fluido ideal en donde no tenemos resistencia, por ejemplo, por viscosidad, y que el fluido es incompresible, por lo tanto no va a haber un cambio de energía en otro tipo de energía no reversible, las fuerzas son de tipo conservativo y por lo tanto, en el caso de la energía cinética y en el caso de la energía potencial, solamente dependen de los puntos extremos. Igualando las expresiones y realizando las simplificaciones del caso, en realidad consideramos la diferencia de presiones entre los dos puntos a considerar, las dos secciones, considerando el cambio de velocidades y el cambio de altura, establecemos una relación que es la denominada ecuación de Bernoulli. ¿Qué características tiene esta ecuación? Es que, primero que nada, en el caso, obviamente aplicada solamente en el caso de fluidos ideales, es una buena aproximación para los casos reales, pero no es exacta. Tiene la característica que no importa lo que suceda en el medio, solamente los cambios de presión, de velocidades y de altura, y obviamente esto como tiene la ventaja de que nos simplifica mucho el análisis desde este punto de vista. Reordenando la expresión, poniendo todos los términos correspondientes a una sección en uno de los miembros de esta igualdad y los otros en el otro miembro, vemos que en realidad esta expresión se puede aplicar a cualquier par de puntos en el tubo de flujo, bien, siempre y cuando nuevamente respetemos lo que habíamos visto anteriormente, que es un fluido no compresible, que es un fluido sin viscosidad, por lo tanto, el flujo que tenemos en este caso es un flujo de tipo laminar. Entonces, bajo esa perspectiva, quiere decir que estas tres condiciones, o sea, que en definitiva son presiones, una presión absoluta, una presión hidrostática y una presión dinámica, como se le denomina, la sumatoria de todas en realidad es constante, porque es igual en independientemente del punto en que lo tomemos. Veamos que si el flujo no se está moviendo, bien, la ecuación que queda como remanente es exactamente la misma que habíamos obtenido en el caso hidrostático. Por lo tanto, es una forma de corroborar que esta ecuación de Bernoulli es relativamente, o que digamos tiene algún grado de aproximación a situaciones que son reales. En la práctica, en general suele ocurrir que los flujos no necesariamente son laminares y ahí es donde interviene, digamos, casos más difíciles de explicar. Dos buenos ejemplos que les recomiendo verlos es en el caso de los tanques, que vamos a aplicar una particularidad, o sea, vamos a considerar que dado que la superficie del tanque es tan grande comparada con la de la superficie del orificio de salida, donde están las válvulas generalmente, vamos a aplicar la característica de que la velocidad es prácticamente cero y que además la presión que está ejerciéndose sobre este caso, en la mayoría de los casos, coincide con la presión atmosférica. Bien, entonces ya tenemos dos datos bastante certero. Y por otro lado, si el fluido está vertiéndose, por ejemplo, en un camión o en otro lado, también en el otro extremo, luego del caño, al final, también está aplicada la presión atmosférica. Entonces, esas son dos simplificaciones que nos van a permitir trabajar. Una aplicación bastante práctica que está relacionado con con la ecuación de Bernoulli,
y que se aplica bastante frecuentemente para realizar, por ejemplo, mediciones de caudales o también de velocidad, es lo que se denomina el medidor de Venturi. Para ello lo que se hace es utilizar un tubo horizontal, con lo cual eliminamos la diferencia de presiones hidrostáticas y relacionamos dos secciones de distinto diámetro a las cuales se conecta un tubo vertical en el cual se puede medir la altura alcanzada por el fluido. Esta altura va a estar asociada con la presión existente en el punto del fluido. Considerando que nuevamente, este fluido se comporta en principio como ideal, vamos a determinar que la relación de presiones en un punto tiene que ser igual al otro, o sea, se tiene que mantener la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, al cambiar la sección, cambia la velocidad y por lo tanto también cambia la presión absoluta, y eso va a causar que haya diferencia de alturas, de tal manera que podemos relacionar a las velocidades con la diferencia de altura, y es una forma de medir velocidades, que es una de las aplicaciones prácticas de este tipo de dispositivos. Un tubo, digamos, una aplicación del tubo de Venturi también se utiliza mucho en los aviones, que es el tubo de Pitot, que también se los dejo para que lo investiguen, que es una aplicación bastante práctica y que todavía el día de hoy se sigue utilizando de manera práctica, obviamente asociada a instrumental electrónico. Una de las características que habíamos visto en el caso de los fluidos era que no tenían fricción interna, que lo denominábamos viscosidad. En los fluidos reales esta es inevitable debido a que hay interacción entre las moléculas que componen el fluido, como habíamos visto en el caso de la tensión superficial. De tal manera que al desplazarse, estas fuerzas de atracción entre las moléculas del fluido van a ejercer una especie de fricción. En la medida en que estas fuerzas sean aplicadas, esta fricción tiende a, digamos, a ser mayor en la interacción, por ejemplo, con las paredes de un caño por el cual roza el fluido, de tal manera que tienden a adherirse a estas superficies sólidas, y podemos considerar en principio que en el límite, o sea, entre las moléculas de la última capa de fluido y la capa sólida, por ejemplo, del caño, la interacción es tan fuerte que la velocidad es nula. O sea, esta primera capa de moléculas del fluido están adheridas firmemente. Ya la segunda capa sí se comienza a deslizar, dado que la interacción de las fuerzas entre las moléculas es menor que entre el sólido y el líquido. De tal manera que en realidad la velocidad no es constante para cualquier capa, pero sí podemos considerar que podemos establecer líneas de flujo, líneas de corriente a lo largo de todo el fluido, y ahí en cada una de las líneas, en principio, si no hay cambio de presión y no hay cambio de altura, vamos a considerar que la velocidad media en cada uno de los extremos para la misma línea de flujo es constante. De tal manera que esto se va a cumplir en la línea de flujo, pero no se cumple en las distintas secciones. Este cambio de velocidades va a depender de la posición, siendo máxima en el centro del tubo de flujo y mínima o cero contra las paredes. Esto conforma lo que se denomina un perfil de velocidad, que acá lo vemos un corte, pero que en realidad se da, si el tubo fuera circular, se da en forma, por ejemplo, de un paraboloide de revolución. En realidad no es estrictamente una parábola, pero bueno, se aproxima bastante. Ahí es un poco más compleja la expresión. De esta forma es como si, o lo podríamos simular, como si existieran tubos cercanos en donde podemos definir una velocidad media
y que se mueven con velocidades relativas uno con respecto a los otros. Alrededor de uno central hay una capa de tubos que se deslizan con una menor velocidad y así sucesivamente hasta llegar a los bordes de ese tubo en donde la velocidad es cero. Para poder establecer un flujo dentro de un caño, considerando, digamos, estas condiciones de viscosidad, hay que tener en cuenta, por un lado, el radio del caño y por otro lado, el largo de la tubería, suponiendo que estas condiciones se mantuvieran constantes a lo largo de todo eso. De tal manera que para mantener esto hay que considerar una relación entre la longitud y el radio elevado a la cuarta, que es lo que nos va a permitir, que es, digamos, lo que se utiliza en los cálculos de cañerías para poder producir el flujo, y esto está asociado, como hemos visto, a una diferencia de presión. Esto considerando que el flujo sea completamente laminar, lo cual en realidad en muchos casos no sucede. Por ejemplo, cambios de dirección en la cañería, cambios de sección o algún tipo de obstáculo, como por ejemplo una válvula, etc. En esos casos se produce, digamos, el cruce de las líneas de flujo. Inclusive en algunos casos hay un retroceso en las partículas en la dirección contraria al flujo principal, lo cual genera esos remolinos que alcanzamos a ver, por ejemplo, como la imagen en el humo, o esa espuma que se produce, por ejemplo, en los canales o en las acequias. En ese caso estamos en presencia de lo que se denomina un flujo turbulento y ya no tiene un patrón, sino que es digamos, un movimiento irregular y inestable y caótico. Obviamente que en estas condiciones la ecuación de Bernoulli no es aplicable y es donde se vuelve mucho más complejo el análisis de la mecánica de los fluidos. Una de las características que tiene es que no existe el flujo turbulento si no existiera la viscosidad. Es más, de hecho, en realidad, para asegurar de que el flujo sea laminar, o sea, para que se puedan desplazar estas capas unas con respecto a las otras, es que se requiere que haya un poco de viscosidad. O sea que nuevamente ahí vemos que la solución ideal que habíamos encontrado para hallar la ecuación de Bernoulli en la práctica es inaplicable, pero es lo suficientemente aproximada como para, digamos, llegar a esas condiciones. Otra de las características es que en general hay una relación también entre el flujo laminar y el flujo turbulento con la velocidad o con la rapidez del fluido. Mientras menor es la velocidad, hay una mayor tendencia al fluido a circular o a desplazarse en régimen laminar. Mientras que en las mismas condiciones, si se aumenta la rapidez, por ejemplo, con un aumento de presión, se pueden producir efectos, por ejemplo, en asperezas en las paredes del tubo, en variaciones en la densidad debido al aumento de la presión y que el fluido no es incompresible, y se pasa a un régimen turbulento. Hay una relación entre estos dos, que no es objeto de estudio de la materia, y que tiene que ver con las condiciones de circulación que se denominan régimen crítico y que, bueno, vamos a simplemente mencionarlo. Esto es, digamos, característico de todos los fluidos y se presenta tanto en los líquidos como en los gases.